¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. En los últimos días se ha estado discutiendo mucho el tema del pragmatismo y del beneficio y de los principios. Esto a raíz particularmente de lo que pasa en el partido Morena con la figura de Sergio Mayer como integrante de la Cámara de Diputados. Hemos escuchado a diversas voces al interior del partido Guinda asegurar es momento de la unidad y tenemos que apoyar el plan C. No podemos iniciar una cacería de brujas porque eso tarde o que temprano nos debilitaría o le estaríamos dando juego a la derecha precisamente para que tratara de fracturar de una manera u otra a la mayoría calificada que tiene Morena. ¿Hasta dónde es válido el pragmatismo? ¿Hasta dónde es válido? Los principios se pueden conjugar, no se pueden conjugar. Están con nosotros y les agradezco muchísimo de verdad a ambos y les ofrecemos una disculpa por la espera a dos excelentes académicos que hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos en distintas ocasiones. Mi querido César Pineda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Querido Julián Atilano, ¿qué nos dices? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, un gusto, un saludo también a César y a quienes nos escuchan. Pues comienzo por ahí. ¿Hasta dónde es válido el pragmatismo en un movimiento que se lee de izquierda, se dice de izquierda, o en un movimiento en general, sobre todo cuando choca este concepto de pragmatismo con las bases? Comenzaría contigo, César. Bueno, hay que decir que todos los partidos políticos progresistas en América Latina están un poco constreñidos también en relación a las mayorías y las minorías y requieren hacer alianzas para formar bloques tanto en los congresos como también a veces formular, digamos, gabinetes o formas de alianza para poder gobernar. El problema está en que esto debería ser una construcción no solo pública, sino también democrática, es decir, hasta dónde se puede aliarse con otras fuerzas que no son de izquierda. Por supuesto, es más natural que las alianzas sean hacia la izquierda, en este caso con el PT, por ejemplo, es totalmente lógico. Pero las formulaciones que ha estado haciendo Morena hacia el Partido Verde, hacia el PES, y luego ahora a integrar a abiertos representantes de la derecha, como Sergio Meyer, no parece ser una construcción lo suficientemente discutida, una construcción basada en plataformas, una construcción basada en alianzas transparentes, sino lo que ha llamado la atención en este caso de este diputado ha sido esta, digamos, falta y opacidad, falta de transparencia y opacidad y también pues la competencia con otros perfiles que vienen de la izquierda, que también han sido la forma de elección al interior de Morena a través de la insaculación. Entonces, digamos que por supuesto que las alianzas, más allá de los pragmatismos o las cuestiones programáticas, son necesarias en la vida política de los partidos. Sin embargo, estamos hablando de que este tipo de formulaciones no ha sido del todo claro en el caso de Morena. Hemos visto su alianza también con integrantes del grupo Atlacomulco, el recibimiento al apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum por apenas hace unas semanas integrantes del Partido Revolucionario Institucional que son bastante cuestionables. Entonces, creo que hay una posibilidad muy importante de discusión en dos dimensiones, y con eso concluyo esta primera intervención, en el sentido de que no se trata específicamente de este caso de un diputado que podría ser en efecto un tema menor, como se ha discutido públicamente en las redes sociales y algunos de los intelectuales de Morena así lo han dicho, sino primero de si se puede abrir la discusión sobre este tipo de alianzas o inclusiones en las bancadas, primero, ¿está abierta o no esta discusión? Luego, si esta discusión que se ha dado desde las bases, desde los seguidores, desde los votantes de Morena, va a influir o no en la perspectiva de las alianzas. Y una tercera dimensión que agregaría es, ¿estas alianzas tienen algunos criterios que sean realmente consensuados? Es el deslinde que hizo Citlali Hernández, secretaria de
del partido Morena, de la decisión específica de la inclusión de este diputado, pareciera no dejar claro que si son decisiones personales, si son decisiones de los roles que hay al interior de Morena, y si son decisiones que tienen que ver con pactos programáticos o simplemente, efectivamente, con nociones pragmáticas de ciertos personajes de Morena. Creo que Morena se ha metido en un problema, ese partido solo, debido a esta falta de claridad en torno de hasta dónde y cómo puede formular este tipo de alianzas. Y quiero, Julián, la misma pregunta. ¿Hasta dónde el pragmatismo, hasta dónde el beneficio, hasta dónde los principios? Mira, yo creo que se puede construir un equilibrio, incluso es deseable que haya un equilibrio entre los principios y el pragmatismo. Es más, yo creo que la forma en que López Obrador se ha conducido, no solo como candidato, sino también cuando fue dirigente del PRD, ahí a finales de la década del 90, pues él ha sido siempre un personaje que pone sobre la mesa el pragmatismo. Es más, cuando él fue pues jefe de presidente del PRD, fue cuando empieza a crecer el propio partido. Hay varios movimientos. En ese momento fue incluso cuando Monreal estaba en el PRI, se pasa al PRD, logra ganar en el PRD. Es decir, en la política que ha impulsado, la forma de entender la política de López Obrador, está el pragmatismo. En ese sentido, yo no tengo una posición tan crítica respecto al pragmatismo. Me parece que en la política electoral la dimensión pragmática es muy fuerte. Sin embargo, hay un problema que es el que yo veo, y es que cuando a las bases no le explicas las decisiones pragmáticas, vienen los problemas, porque hay algunas que considero que son justificables. Escuchaba también, haciendo referencia a lo que decía César, esa entrevista que le hacen a Citlali, cuando habla de Rommel Pacheco para Mérida. eh, a mí me disgustó cuando supe que iba Rommel Pacheco, como me han disgustado muchas de las postulaciones de Morena cuando pues no son de las bases, o cuando un día antes prácticamente venían de otro partido y ya les estás dando una candidatura. Sin embargo, también entiendo que la construcción de Morena ha sido muy rápida, que hay muchos estados donde Morena como tal, incluso me atrevería a decir, no existe. Jalisco es uno de ellos, que conozco muy bien. Por diversos problemas no hay, no hay partido, digámoslo así. En el caso de Yucatán también, etcétera. Hay muchos ejemplos, San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y entonces se puede entender, o más bien justificar, decisiones pragmáticas cuando no tienes suficientes cuadros competitivos, cuando el objetivo final es obtener más votos. Entonces la lógica electoral ya es distinta, porque entonces tienes que meter candidatos que te generen más votos, porque estás buscando el plan C, no solo quieres construir un partido de izquierda, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema justamente viene cuando pues no sabemos cuál fue la decisión, incluso la justificación pragmática de meter a Sergio Mayer en la lista plurinominal. Yo no la conozco. Misma Citlali dice, bueno, pregúntenle a Mario Delgado, hasta donde yo sé, no ha salido a explicar por qué. Luego se empieza a enrarecer esto, o empieza a escalar porque entra alguien de la dirigencia, que es el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, como es el Fisgón, y habla sobre el caso cuando ni siquiera él tenía que ver, y luego agrede a la militancia, y entonces esto ya adquiere otra dimensión, y todo esto es porque no se explicó, por qué va Sergio Mayer, y aunque se haya explicado, pues tampoco puedes proponer personas, ya no solo que sean de otros partidos, o que hayan estado de otros partidos, a ver, Morena tiene que 10 años, tampoco es que haya mucha gente que nació, que se formó en Morena. Obviamente hay personas que van a estar integrándose a otros partidos. Es parte incluso de este cambio de régimen, y esta fuerza va creciendo tanto el partido que es natural que haya gente de otro partido. Pero de eso a meter a alguien que ha dicho que va a meter a la cárcel, palabras más o menos, a alguien como López Gatel,
que ha hecho críticas fuertes con la próxima presidenta de México, y le pones una posición de privilegio, como es ponerlo en los primeros números, creo que el 3 o el 2 no sé cuál, en la lista plurinominal de diputados. O sea, ¿cuál es la justificación ahí? Y si no tienes un entorno de diálogo dentro del partido para discutir, para reflexionar sobre lo que está pasando y tomas esas decisiones, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Esas decisiones pragmáticas que son usuales en la política, pues ya ni siquiera parecen pragmáticas, más bien parecen decisiones, pues en este caso de la dirigencia de Mario Delgado, y no sabemos a cambio de qué. O sea, todo esto entonces llega a esta idea de la especulación, de a ver por qué ponen a alguien que qué le aporta al partido. En mi punto de vista, Sergio Mayer no le aporta nada al partido, ¿no? Entonces, pues bueno, en el fondo y en suma, yo creo que todo esto se hubiese resolvido si se abren los espacios de diálogo dentro de la militancia. César, amén de que quieras comentar algo de lo que dice Julián y viceversa, y yo aquí pondría el otro tema, el sectarismo. Se ha mencionado mucho, hay sectarismo de ambas partes. ¿De dónde parte el sectarismo en toda esta discusión? ¿De la base, en un momento dado, que exige, que demanda, puede estar a favor, puede estar equivocada, de la dirigencia que no explica? ¿De dónde parte? Yo quisiera seguir un poco para responder a tu pregunta, pero seguir en hasta dónde se puede manejar una política de alianzas. El realismo dice, y eso lo entiendo perfectamente, que la estructura general nacional de Morena, ningún partido, de hecho pasó también con el Partido de Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, no tenían la estructura nacional para poder gobernar el país. Esto contaminó el proceso de la transición democrática, porque los dos partidos tuvieron que hacer juego realista y pragmático de incluir fuerzas y cuadros del Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar que durante el siglo XX todo era PRI. Entonces, en ese sentido, el realismo dice, efectivamente, no hay ningún partido tenía la posibilidad realmente de tener una estructura nacional y de poder gobernar. Por el otro lado, el realismo es, sí, se tiene que gobernar con otras fuerzas, pero esa discusión que efectivamente debería ser democrática, transparente y desde abajo en Morena, no solo no se ha dado, sino que tiene no solo una continuidad efectivamente de la política pragmática que inició López Obrador en el PRD y que tiene continuidad en Morena, que ha llegado muy lejos. Y yo sí quisiera decir, hay que advertir y recordar lo que provocan este tipo de inclusiones, que no son programáticas y que no son éticas, no solo por un problema efectivamente de sectarismo, de purismo. Fue la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática quien incluyó en sus listas y luego gobernó a José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, que estuvo involucrado directamente en la desaparición de los 43, un empresario local. Es decir, se corre el riesgo de llegar a estos puntos, es decir, incluir a personajes no solo que estén involucrados con el crimen organizado, sino que puedan enlodar a todo el proceso político local, regional o estatal. Es decir, estamos hablando de ese tamaño, no es una cosa sectaria, es también el realismo de un país que vive en una situación de creciente intervención del narcotráfico en la vida política local, municipal e incluso estatal, donde los partidos deberían tener muchísimos más filtros políticos para incluir entre sus filas a personajes de dudosa reputación, por un lado. Pero por el otro, también programáticamente es cuestionable, hemos visto en los últimos años a Morena incluir entre sus filas, por ejemplo, a Constantino Canter, un finquero, un terrateniente chiapaneco que declaró en su momento que valía más la vida de un pollo que de un indígena. Ese es el tipo de alianzas que también está incluyendo, y por eso, por supuesto, el conflicto local en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es impresionante por este tipo de inclusiones de personajes que no deberían estar ni siquiera en la política. Pero podemos hablar más. Guadiana, un empresario carbonífero, evidentemente extractivo, que se manejó y se defendió desde la intelectualidad obradorista por su fidelidad al obradorismo. Sin embargo, programáticamente en un partido
que quisiera o dice respetar también los derechos de los pueblos, los derechos del territorio y el medio ambiente, no se debería incluir, por supuesto, a un representante literal del extractivismo y de la contaminación, además a un expriista. Hemos visto los problemas que ha provocado Ricardo Monreal en la alcaldía, en la alcaldía de la Ciudad de México, es decir, un pragmatismo pues pocas veces visto, e incluso el boicot que ha llevado Ricardo Monreal. Y la lista sigue ahí: Lili Telles, Clara Luz en Nuevo León, ahora René Vivanco, un priista acusado de estar involucrado en procesos delincuenciales de tráfico de personas. Este es lo que, es decir, este era el personaje que incluyó por el Partido Verde y en alianza con Morena, un expriista también. Es decir, estamos hablando de que Morena está rebasando muchos umbrales y límites que son muy peligrosos, tanto por un lado, para involucrar al propio partido con personajes que pueden terminar siendo delincuentes, y por el otro lado, programáticamente. Creo que esto requiere una discusión y creo que es sano que ahora las bases sociales en redes sociales, los mismos votantes, la misma gente que ha seguido a Morena, exija cuentas claras, exija explicaciones, exija abrir la discusión. Yo creo que eso es sano en la vida política de ese partido, y creo que las bases sociales, y con eso termino, deberían profundizar esta discusión y dar su discusión y su batalla, su polémica al interior de las estructuras de ese partido. Creo que es muy sano que hoy esas voces se estén escuchando, porque son los propios votantes de Morena quienes están ya en rendición de cuentas. Julián, la misma pregunta, a menos que quieras comentar algo de lo que menciona César. Este, que sería, ¿cuál, perdón, El Jesús? tema del sectarismo. Se menciona que hay un sectarismo por parte de un sector de las bases al exigir la salida de Mayer. Se menciona incluso el término puro, ¿no? No hay que ser tan puros en algún momento dado. ¿Proviene el sectarismo de la base o proviene de la dirigencia o no hay tal sectarismo como tal en la discusión? No, sí, sí hay, por supuesto que, o sea, es que es un fenómeno que tiene varias aristas y hay distintos grupos, comunidades, militantes a título personal que se han pronunciado, y cada una de estas personas pues tiene un nivel de militancia y de entender la política distinto. Por supuesto que hay personajes que podríamos encasillar, o incluso hay personas que sí mismos se llaman puros, que consideran que definitivamente tiene que haber en las listas de Morena personas que tengan una militancia aprobada de izquierda, y eso está bien, ¿no? Incluso dentro de la izquierda, pues es parte. A mí me parece que el hecho de que esté una pues corriente, una visión, una línea más cargada a este tipo de izquierda pura, de alguna forma jalan, en términos estadísticos sería jalan el promedio, y está bien que exista. Yo no comparto muchas cosas porque incluso en los propios estatutos se señala que hay espacio para las candidaturas externas. Y cuando hablo de externos, pues no pensemos solamente en alguien de derecha, puede ser alguien que esté en la academia, puede ser alguien que esté incluso en el sector empresarial, puede ser que alguien que esté en una ONG, una colectiva feminista, etcétera, ¿no? Entonces, incluso el propio partido tiene contemplado que haya este tipo de candidaturas. Ahora, por supuesto que en este tipo de debates, pues sí emergen ciertas posiciones que están en contra de que haya intromisión o que entren personajes como Sergio Mayer. Pero a ver, yo creo que aquí más bien lo que generó la polémica no es que sea un personaje que no ha militado en la izquierda, porque de estos hay muchos y hubo muchos en el proceso electoral de 2024, y realmente no fue un escándalo. Al contrario, yo creo que el sentimiento, la emoción, lo que quedó ahí sobre la mesa fue el triunfo y la emoción que esto generó. El problema con Sergio Mayer es que, por un lado, él es un personaje muy mediático y es alguien que ha hecho hizo declaraciones públicas en contra de ciertos personajes, que son personajes que simbolizan y representan pues mucho dentro de propio Morena. En ese sentido, quienes se sintieron agraviados no solamente fue el grupo o una comunidad que podríamos decir puros,
yo no diría sectarios, pero sí puros, pero también hay otras personas que podríamos decir moderados, moderadas, o incluso que no tienen tanta militancia, pero simpatizan. Y muchas de estas personas son quienes consumen a youtubers, quienes consumen medios alternativos, quienes se informan de política, quienes están politizados y se han dado cuenta de los movimientos que tuvo Sergio Mayer. Algo que sí tiene la izquierda en general es que el tipo de movimientos que hizo Sergio Mayer, pues no son bien vistos, en realidad no son bien vistos en ningún partido político, que es la traición, así se podría incluso, y no es una visión purista, es algo que él cometió, estaba en el PRD y después se sale, empieza a hablar mal, empieza a hablar en contra del movimiento y de un día a otro, bueno, se va a un reality show y de un día a otro ya lo vemos otra vez en las filas. Mira, lo de Sergio Mayer se comentó desde hace mucho, desde febrero ya se estaba diciendo que iba él. El punto fue lo que desencadenó todo esto fue a partir del caso de Noroña, y entonces ahí se destapa lo de Sergio Mayer, no sé cómo fue ahí el movimiento, no sé si fue orgánico o alguien lo impulsó, no me interesa mucho eso, pero a partir de esa coyuntura fue cuando se destapa y entonces nuevamente, y es algo que sí quiero poner sobre la mesa, viene esta ausencia, esta necesidad del diálogo, porque nuevamente son las preguntas que no se responden, son las preguntas que tiene la militancia y no tienen respuesta, porque por un lado a Noroña se le dijo que iba a quedar, que iba a quedar como coordinador, después que sí, que no, más allá de la versión correcta, más allá de lo que sea verdadero o falso, o el acuerdo que hayan hecho, las letras chiquitas, hay muchas preguntas que tiene la militancia y que no son respondidas por la dirigencia. Lo mismo con Sergio Mayer, a ver por qué él está ahí, por qué esta otra persona, Luis Morales, que en el proceso de insaculación había quedado en segundo lugar, se le manda a doceavo y se le manda como candidato suplente, como diputado suplente. Son cosas que no han sido aclaradas y yo creo que a lo mejor esto, que en lo personal también coincido con César, se está discutiendo en redes, en algunos espacios de youtubers, pero en general no creo que sea un tema que esté dentro de la militancia en los estados que se esté discutiendo, pero pues bueno, son dudas legítimas que ahí están. Aquí viene una pregunta, precisamente con base en lo que ustedes me comentan. ¿Puede haber un gobierno de izquierda puro en un sistema capitalista como el que emerge en todo el planeta? ¿Puede haber realmente un gobierno de izquierda pura, César? Yo creo que se equivocan tanto las izquierdas progresistas como las izquierdas antisistémicas, me parece, en relación a este punto específicamente. ¿Qué tanto puede hacer un gobierno progresista en una estructura global que cambió totalmente con el neoliberalismo? Algunos le llaman lex mercatoria, es decir, que una trama de acuerdos de libre comercio, de vínculos globales en relación a la Organización Mundial de Comercio, en relación a las autonomías de los bancos, en relación a toda la economía mundial, donde cualquier tipo de decisión un poco radical de los gobiernos puede llevar a una catástrofe económica muy rápidamente por el proceso de chantaje de los capitales, de los grandes inversores y por los convenios que se han firmado internacionalmente. Siempre pongo como ejemplo el caso de Simapán Hidalgo, donde se construyó un basurero tóxico de manera ilegal. La comunidad empezó a movilizarse, era una gran inversión española y tanto el Poder Judicial como el gobierno tuvieron que darle la razón a esta comunidad. Sin embargo, al momento de intentar cancelar ese basurero tóxico, el acuerdo internacional obligaba al Estado mexicano a pagar muchísimos millones de dólares, no solo en relación a la construcción, sino a las ganancias que se perderían en 10, 15, 20 años. Este tipo de acuerdos, por supuesto, quitan todo margen de acción a cualquier gobierno, ¿no? Que va a privilegiar mantener las decisiones y la formulación que beneficia a los grandes capitales y no las decisiones que se toman a nivel local por las comunidades, por los congresos locales, por el poder judicial local. En ese sentido, creo que la izquierda
progresista está en toda América Latina, está dentro de una camisa de fuerza. Y eso los mantiene en vilo porque tienen que mantener los intereses de los grandes capitales, pero a la vez también deben cumplir con las funciones sociales para las que fueron electos esos gobiernos progresistas y poder de alguna manera avanzar en el combate a la pobreza, en la lucha contra la desigualdad. Entonces, el propio Evo Morales dijo en algún momento, nos hacían sándwich, ¿no? Es decir, por un lado el gran poder internacional y por el otro lado las demandas populares. Y en ese sentido me parece que en vez de cerrar la discusión como han planteado de manera lamentable algunos intelectuales del propio partido, creo que es el momento efectivamente de discutir, ahora que hay con este triunfo contundente que hubo en la elección, creo que sería el momento de discutir esos márgenes, qué se hace en estos casos y que la izquierda debería estar discutiendo, tanto la partidaria como la antisistémica, cuáles son esos márgenes de actuación, cuáles son las posibilidades, cuáles son las estrategias, incluso aunque no tengan acuerdo, sino la izquierda históricamente había tenido grandes debates teóricos en relación a los contextos, en relación a las luchas contra los grandes empresarios, contra los regímenes autoritarios, y creo que sería el momento de reactivar una discusión donde en esta nueva correlación de fuerzas, donde no hay una clase obrera muy poderosa a nivel mundial, estos acuerdos que constriñen a los gobiernos progresistas, las luchas populares, la emergencia de las derechas, tanto en Europa como en Estados Unidos y luego en América Latina, la izquierda tendría que estar debatiendo abiertamente tanto las posibilidades realistas como estos márgenes efectivamente que cuidan los programas y las demandas y las luchas desde la izquierda, las demandas de derechos, el cumplimiento de una mayor igualdad y ver qué hay, qué se puede hacer dentro de las instituciones y qué se puede hacer por fuera. En cambio, pues me parece que esa discusión, al menos en México, no se está dando. Yo abogaría porque es el momento precisamente, si se da, para que Morena discutiera desde sus bases de manera mucho más profunda estos temas y que la izquierda fuera de Morena pudiera reformular y reactivarse en una discusión donde efectivamente estamos en problemas, ¿no? Es decir, frente a la emergencia de la derecha y la ultraderecha internacional, frente al gran poder de los capitales, ¿qué hacemos? Y la izquierda debería dar ese gran debate. El debate tanto teórico como analítico como popular debería ser una tarea cotidiana de la izquierda y más en este momento de crisis climática, de límites de los gobiernos progresistas y de emergencia de las derechas. ¿Puede mantenerse un gobierno de izquierda puro como tal, querido Julián? No, pues es difícil, ya coincido con lo que señaló César. Está, a ver, tan solo un ejemplo muy reciente. eh, Después del 2 de junio se empieza a hablar sobre el Plan C. En el fondo se está hablando sobre la reforma del Poder Judicial, la reforma del sistema de justicia. Y entonces, esta abstracción que es el mercado mueve el tipo de cambio. Y entonces inmediatamente después la reacción, tanto de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, fue hacer gestos, hacer maniobras mediáticas en torno a la economía. Se reúne con fondos de inversión, al mismo tiempo en el gabinete, en la primera línea, ya señala quién va a quedar en economía. Prácticamente desde antes ya se había señalado que en Hacienda va a quedar el mismo Ramírez de la O. Es decir, difícilmente lo vamos a ver de esa manera. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea Morena, aunque incluso en los estatutos, hasta donde yo recuerdo, no viene el tema o incluso la palabra izquierda no es parte de, aunque en los hechos haya políticas públicas, haya muchas pues obras, incluso en materia política, social, etcétera, de izquierda, que lo están mostrando como un partido, pues que podríamos decir de centro izquierda, podríamos decir progresista, de estado de bienestar, eso sí lo veo en Morena, ¿no? Las condiciones geopolíticas, hasta el propio contexto
interno mexicano, pues nos llevan a pensar que pues difícilmente vamos a ver un gobierno totalmente de izquierda, ¿no? O sea, yo lo veo esto como pasos graduales. Creo que una palanca que nos mostraría muy bien un avance hacia la izquierda sería una política fiscal. Probablemente no se vea. López Obrador la propuso a la mitad de su sexenio, con la pandemia, pues simplemente ya no se vio. Incluso no sé si recuerdan, creo que al primer año o segundo año del mandato de López Obrador, desde el Senado, Ricardo Monreal creo que quería hacer una modificación al sistema financiero, un tema bancario. Inmediatamente hubo una reacción de los bancos y se echó para atrás. El presidente al otro día creo que dijo, no va a haber una reforma fiscal. Entonces, pues bueno, es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en respuesta, pues no, ¿no? O sea, se lo diría de manera, pues directa. Pues yo quiero agradecerle a ambos de verdad su participación en esta pequeña mesa de análisis. Siempre es un placer escucharlos y aprender de cada uno de ustedes con estas enormes aportaciones que hacen a esta discusión pública. Mi querido César Pineda, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a los dos. Julián Atilano, Julián, muchísimas gracias. Jesús, un saludo a ti, a César, a la audiencia.